Bueno, ahí quedaba el aire, los azules cielos de Alcalá, Alcalá la Panaera, Alcalá la del Cante, la del oscuro y prendido albero maestrante, y el cante que queda aquí, exclusivo, en los hijos de esta tierra, y que ahora recogemos en esta tertulia que siempre lleva a cabo nuestro querido amigo Ricardo Miño. Ricardo, buenas noches. Hola Carlos, ¿qué hay? Buenas noches. Vamos a decirle a la gente dónde estamos nosotros. Pues estamos aquí en un sitio maravilloso, ¿no? Un sitio muy antiguo, ¿no? Ahora estamos en una iglesia que pertenece aquí a este sitio donde estamos, un establecimiento público, se llama Restaurante Zambra, pero que por lo visto antes era un cortijo maravilloso, ¿no? Donde es que hay detalles por todos lados. Ahora mismo estamos en la capilla, ¿no? Y bueno, estamos aquí, vamos a seguir hablando de Alcalá, ¿no? Que creo que Alcalá tiene, hablar del cante de Alcalá se podrían hacer muchos programas, ¿no? Porque tiene para dar y regalar, ¿no? Y estamos en esta tertulia de hoy, estamos con unos amigos que me traen muchos recuerdos y además que son unos aficionados de mucho prestigio, porque ellos han vivido las cosas de Alcalá muy de cerca, ¿no? Estamos con mi amigo Enrique, estamos con José Antonio, que ya lo conocéis de nuestro programa anterior, mi buen amigo Manuel Rodríguez y el escultor Augusto Morilla. Así que vamos a seguir hablando del cante de Alcalá y que comenten ellos por su propia voz, ¿no? Para que luego después esto no es como una leyenda que uno se lo dijo al otro y el otro se lo dijo al otro, sino que aquí son ellos los que te van a decir cómo era todo y cómo ellos lo vivieron, y sobre todo Enrique, que tuvo una vivencia muy de cerca con los cantadores más importantes de aquí, ¿no? Don Enrique, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo conocerán porque él fue el conductor y el guía y la voz de Rito y Geografía del Cante en Canal Sur, una obra importante que ha dejado en la historia a cantadores casi desconocidos, cantadores que él lo llevó con su palabra, con su voz y con su talento,
Y vamos a remontarnos a aquella época. Don Enrique Varello, que es la persona con la que estamos hablando, es este señor con un aspecto tan magnífico y tan joven todavía, porque para hablar de los grandes del cante. ¿Cómo se conoce el cante aquí en la parte de Alcalá de Guadaira? Hombre, en Alcalá de Guadaira siempre se cantó muy bien. En aquellos tiempos, muy lejanos, y los que están más cerca. Lo que pasa es que nos faltan tantos cantadores, estamos tan fartos de ellos, que algunas veces pues te metes en tu casa y te lías a soñar, pero enseguida pones un disco y escuchas lo que tú quieres. Por ejemplo, si hablamos de Platero de Alcalá. ¿Quién fue? Ese fue un hombre muy humilde, muy humilde. Él se desvivía por los amigos, buscaba a sus amigos en aquel entonces, porque después el pobrecito se puso mal y eso ya no podía andar como andaba. Pero Platero fue un hombre que no se conformaba que le ganara a nadie en el cante. Además, con una voz portentosa, unos conocimientos de todos los cantes, habido y por haber. Y cuando se encontraba con sus amigos tomando una copa, porque él bebía poco, ¿no? Su cafelito, como no anda bueno, su cafelito y le gustaba estar de tertulia con los amigos. Pero después se encartó, que yo monté una caseta flamenca en memoria de aquellos grandes artistas de la comparsa de Joaquín el de la Pabla. Y yo le quise hacer un homenaje a estos grandes señores, entre ellos mi padre. Y me las arreglé porque Acción Católica tenía una casetita que la iba a dejar, total, que me la dieron a mí, yo la cogí y monté la caseta flamenca. Y como era un homenaje que yo le iba a dar a ellos, pues le puse los de Joaquín de la Pabla. ¿Quién fue Joaquín? Joaquín, bueno, yo lo escuché cantar, pero verá usted cómo. Yo lo escuché cantar porque en mi bautizo duró 3 días. Y lo escuché cantar porque él me cantaba por soleá de mantilla y me dejaba dormido en la cuna. ¿Qué categoría? Y después ya, más grande, porque yo tenía 3 años, yo nací en el 31 y Joaquín murió en el 34. Ya tengo referencias por mi padre y mi tío, que siempre estaban juntos, ¿no? Porque mi tío era un cocedor de aceitunas sevillanas y cocía allí en la Plaza del Duque, había 2 remarzanes, que era de don Manuel García y la casa de Pablita, los de Pablita, y le devolvía las aceitunas a ellos y siempre estaban juntos allí, ¿no? Después, como artistas, se dedicaban a la esquina a pelar las bestias, ¿no? Eran los borricos. Eran unos borricos. Eran unos monstruos en ese oficio, ¿verdad? El hijo y el padre, yo conocí al hijo ya mayor, ya lo conocí mayor, ¿sí? Y entonces él doró la soleá para él, porque tenía una dificultad, ¿no? Que él no podía levantar mucho el tono de voz y la hizo para él, la cual sigue siendo suya. ¿Ha seguido a lo largo de los tiempos? Siempre. Sí. Sí. ¿Qué otro referente hay aquí en Alcalá de Guadaira? Entonces, su hijo, otro gran artista, otro monstruo, otro hombre muy humilde, en una cueva en el castillo con su familia, un hombre muy honrado, que no hablaba por no ofender, pero entraba en mis manos y siempre íbamos a tomar una copita y a escucharlo cantar, claro. Entre ellos venía Antonio Mairena, que le gustaba al perder,
Enriquillo cantaba y le cantaba por soleá a Antonio, se le saltaban las lágrimas. Y Antonio como era, sabiéndolo todo, porque fue un monstruo, otro monstruo, que lo perdimos. Después venía Manolo Heredia, que se dedicaba en una tonelería de hacer bocolles para aceitunas y cuarterolas y esas cosas. Que también era un gitanito que cantaba todos los cantes, pero lo que más le iban a él también era la porciguerilla y las soleares del Alcalá, aunque cantaba por fiesta que no se podía aguantar. También muy humilde, muy honrado, muy trabajador y siempre al servicio de los demás. Si a alguien le hacía falta algo, cuenta con ella y ya lo tiene. Después entraba, le voy explicando un poco esto. Después entraba el poeta Manuel Fernández. Yo no he visto otro igual, porque empezaba a recitar y al terminar eso se pegaba una vuelta, sacando un pañuelo que tenía, que los vendía, unos pañuelos preciosos. Se pegaba una vuelta y todo el mundo se tenía que tirar al suelo de lo que hacía. Un gran declamador, ¿no? Eso se acabó. Barcelona. Y después venía Enriquillo, que cantaba también por soleá. Y Juan Barcelona era el maître de la caseta. Yo le di carta limpia a él porque él hacía las cosas muy bien y a mucho compás. Yo le daba a escoger, le preguntaba cuánto vamos a llevar por esta fiesta, o sea que él hacía lo demás, ¿no? Un jaleado que como no había otro, más bien vestido que un marqués, más limpio que los zorros del oro. Y siempre teníamos una anécdota que contar y esas cosas, ¿no? Y nos distraíamos con eso cuando no teníamos que hacer. Cuando nos parecía que él traía en el bolsillo dinero, Juan Barcelona decía, niño, ¿por qué no vamos a tomar una copita? Yo tenía un 600. Y bueno, pues vámonos, cogíamos del Duque por la mañana, se subían 6 o 7 en el 600 y me los llevaba a San Lucas a beber manzanilla. Y allí cuando estábamos en una taberna y Alfredo sacaba la guitarra y empezaba la fiesta y ya no teníamos tiempo de venirnos para Alcalá. Ese fue el otro. Y Alfredo era, con todo mi respeto para Ricardo, era un buen aficionado. Él tenía un estanco, ¿no? Un buen aficionado. Y ahora había en Alcalá, afortunadamente, hubo un señor que fue don Manuel Rodríguez Ganado, que se acababa ya con el cuadro. De hombre cabal, de buena persona, de aficionado, mejores no lo había, y un hombre que en el ayuntamiento hizo muchas cosas buenas por el pueblo, sobre todo para el que no tenía. Siempre lo auxiliaba con algo. Bueno, pues esto es la primera Verónica que ha dado al aire nuestro amigo Enrique Varelló, don Enrique Varelló, un hombre cultísimo y demás, un hombre que y sabe yo con todo. él como me llamaba como hermano. ¿Sabes? Varelló, me decía Varelló. Varelló, mira que vamos a dar una fiestecita, allá vamos, todo el cuadro. Mira que vamos a ir al hotel, que no sé qué, que no sé cuánto, que vienen los alemanes del fútbol. Dábamos, de eso tiene tu fotografía. Te digo fotografía de la niña. En la caseta, ¿no? En la caseta, sí. Un buen cuadro flamenco, ¿eh? Juan Barcelona, el platero, Sí, y está Pepa con... tenía 8 años, ¿no? 9. sí, eso es, 8 años, sí. Y después entra la Pepa Monte, ahí está la... Me dijo Juan Barcelona porque me faltaba una bailadora para el cuadro. Y le digo, yo tenía dos, la Trina España y otra muchacha de Sevilla más que bailaba muy bien.
Y le digo a Barcelona, digo, Juan, me falta una bailadora. Dice, pues no tienes dos ya. Digo, no está completo esto, yo quiero otra bailadora. Y me dice, pues mira, en Dos Hermanas han dicho que hay una bailadora que baila muy bien. Pues vamos a Dos Hermanas. Otra vez 600 para Dos Hermanas, con la guitarra y todos los días. Y nos presentamos en casa de... Llama a la puerta y sale el padre. Señores, buenos días. Era un poquito más de... Sería las 11 de la mañana así. Buenos días, pues mire usted que veníamos a hablar con usted. Hombre, pasar, trabajamos allí. Enseguida que le hablé de flamenco, ya estaban las copas de vino puestas. Nos conoció. Total. Digo, que me han dicho que usted tiene una bailadora y yo vengo buscando una bailadora para la caseta. Porque tengo dos, pero me hace falta una, pero yo quiero una bailadora que yo la vea. Dice, ¿tú no la conoces? Digo, no. Y pegó una voz para adentro, ¡Pepa! Una voz. Y digo, voy, papá, parece que la estoy escuchando. Y salió la Pepa. Dice, mira, hija, que te voy a preguntar a unos señores que han preguntado por ti, para algo de flamenco, no sé qué, ¿no? Y me dice, esta es la bailadora. Y sin pelo de señal le digo, esta es la que yo quiero. Hombre, es que, digo, que es la que yo quiero. La bailadora que yo busco está aquí. Ya se formó la tertulia, ya nos tomamos la copita de vino, ya Alfredo sacó la guitarra, Manolo Heredia cantó un poquito por bulería y empezó esa chica a bailar. Y yo no sé lo que a mí me entró, yo lo que sé es que se me caían las lágrimas. Y después cuando acabó por bulería le dice el padre, Pepa, bailale un poquito por soleá a estos señores. Y ahí quedó la historia. Bueno, muy pegado a la primera chicotada de... Bailó por soleá, no tenía 8 años todavía. Porque yo no me explico como una chiquilla se puede arremangar como se arremangaba ella. Y eso es plante. Y esto de aquí, Un valiente. monstruo. Total, que quedamos, que los invité a la feria de Alcalá, fue allí su padre y su madre y la hermanilla, estuvieron allí en la caseta y al otro día pues hice su presentación oficial, que era eso, Manolo Poeta, Ole Manolo Poeta. Y empezó a bailar esa chiquilla y se pusieron la gente de pie y no se sentaban ni nada. Nada más tocando las palmas. Partió aquello. Y el padre de Manolito me decía, ¿dónde está la boca? Y me decía, Parejo, ¿dónde está la boca? Manolito, yo siempre le decía Manolito, pero claro, el alcalde decía Don Manuel. Pero en la calle me lo tenía prohibido. Y de ahí salió la Pepa Montes, se llevó unos pocos de años conmigo, en la caseta. Y después me voy para Jerez. O sea que me trasplanto a otras cosas de Jerez. Yo tenía un camarero que es Gaspar Utrera, que es primo de todos los gitanitos, no me acuerdo ahora mismo de su nombre. Eso es. Y me dice, Enrique, yo voy a ir a Jerez ahora mismo por 2 bailadoras. Y hombre, Gaspar, 2 bailadoras ahora que ya a la hora de almorzar, no, que yo voy por ella. Y dije, bueno, semana, y no quiso dinero, que le diera dinero a nadie, sino que cogió su coche y se presentó a Jerez. Y a las 3 horas, cosas así, se me presenta con tía Juana, la del pipa y la chicharrona. Sin nada. Yo cuando la vi, digo, esto es
esto ya es para matarme, ya me vaya a matar la alegría, no que sé lo que me entró, ¿no? Total, que también se quedaron allí todas las ferias, pero eso era para verlo. Esas dos mujeres, cómo se daban su vueltecita y cómo bailaban y cómo se cantaban unas a otras, eso había que verlo, eso era... Después me la llevé a Sevilla, y en Sevilla pues formaron la revolución, la caseta de Romana. De Romana, el cortijo de Romana, la casetita que tenemos allí, que era la más flamenca que había en el mundo. Hombre, que permítame un momentito porque vamos a seguir abriendo un poco la tertulia y ahora seguiremos hablando sobre las rutas del Cante y toda su geografía y toda la historia, porque fíjate las cosas que nos ha contado Ricardo. Hombre, son vivencias, ¿no? Vivencias directas. Cuando uno escucha hablar de esas figuras, esos figurones, ¿no? Desde don Antonio Mairena, con el ton por delante, o sea, ahí estaba siempre Juanito Valderrama, que cuando él actuaba siempre le dejaba su camerino a él, o sea, siempre le cedía Juanito a don Antonio Mairena, cuando estaba con él, siempre lo reconocía como un gran cantador, ¿no? Y estamos con Antonio Hermosín. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Primero agradecerte siempre tu amabilidad, tu disponibilidad, cada vez que Ricardo te llama y venimos con las cámaras. Pero se están perdiendo estas cosas y Ricardo ha querido potenciar que las tertulias flamencas no se pierdan, ya que ya no hay sitio donde se hable. Y, mejor dicho, no hay sitio donde se escuche, porque hoy cree que el artista es una máquina como un televisor o como un tocadiscos que se pone y que se repite. No. Cada vez el cante es único, ese momento es único, como mismo que el toro es único, no es repetitivo, ¿no? Tiene que brotar natural. Hoy hemos hecho también otros cantes también de Alcalá, ¿no? Otra soleá, ¿no? ¿Este ante quién era? Este es el cante de Joaquín, el de la Paula. De Joaquín. De Joaquín, el de la Paula. Pues si seguimos viendo un poco la mesa, les vamos a ir a Manolo Rodríguez, que en este caso es un miembro de la fundación de don Antonio Mairena, ¿no? Sí. Pues buenas noches, Manolo. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por compartir la tertulia, ¿no? Sabemos que Manolín, como decía él, tus padres, ¿no? En aquel tiempo alcalde de esta gran ciudad, que es Alcalá de Guadaira, que la bendice la Virgen del Águila y la riega ese río que lo tienen las piedras de unas murallas, pues hizo mucho para el flamenco. Sí. Cuéntanos algo de aquella época. Lo hizo mucho porque aquí la gitanería de Alcalá siempre estuvo muy integrada dentro del pueblo y se conocían todos y él trató de apoyarlos, de ayudarlos siempre y por supuesto con su amistad después con Antonio Mairena, pues que tenemos que agradecerle los alcalareños muchísimo cómo potenció Antonio este cante y lo dio a conocer. Antonio tiene grabado pues sobre por cantes por soleá, creo que eran 925 26 cantes por soleá y el 35% de esos cantes por soleá son de Alcalá, o sea que tenemos que agradecerle mucho esa ayuda, vamos, esa influencia que tuvo Antonio en que el cante de Alcalá se conociera, ¿no? Que se conociera Juan Talega, que se conociera los cantes de Enrique, de Manolito, de la Roena, la madre de Juan Barcelona, y diferenciando y catalogando esos cantes que antes de Antonio eso no estaba hecho, ¿no? ¿Y la fundación cuándo se crea? La Fundación Antonio Mairena. Bueno, la fundación puede tener, yo soy ya de segunda generación de la fundación, puede tener, pues vivía Antonio cuando se creó. Antonio murió hace 34 años ya, pues los años 70, Sí, 70. de los 70, ¿no? Yo lo recuerdo a él, a don Antonio, en las madrugadas de Sevilla, Sí. había la Bar Pinto, al lado del Bar Tropical, y allí se daba cita, bueno, por lo más granado del cante y del baile de aquella época, ¿no? Pasando por Lola, estaba Pepe Pinto, estaba Pastora, estaba, bueno, Fregenal, estaba Juanito Maravilla. Chocolate. Sí, era el centro, el bar de Pepe Pinto era el centro donde se hacía la contratación de todos los espectáculos que rolaban por aquella época, ¿no? Allí se iban todos los artistas a la puerta del Pinto
muy bien arregladito, todo el mundo con su traje. Y allí te contrataban, igual a lo mejor te contrataban para, pues mira, un bolo. Yo recuerdo incluso de haber trabajado con Pastora, los últimos años de Pastora ya. Pastora, Pepe Pinto y un cómico. Y a lo mejor hacíamos 4 bolos pobrecitos, que aquello se hacía para hacer 4 bolitos en los pueblos, ¿no? Porque ya Pastora estaba retirada, llevaba un puñado de años retirada. ¿Cómo era Pastora? Porque hablamos mucho de Pastora, pero pocos son los que han estado realmente cerca de Pastora, ¿no? Pastora, la niña de los Peines, era súper flamenca, eso era una máquina. Eso era una cantadora de una capacidad, ahí está su obra, ¿no? Eso es la que más cante, yo creo que ha manejado, no sé si son 300 o 400 seguirillas, yo qué sé, interminable, ¿no? Tiene una obra... La mejor cantadora de la historia. Está catalogada como una de las... No se puede decir nunca la mejor de la historia, porque pero la historia no pero termina, casi, vamos. pero ahora mismo está considerada como un récord, ¿no? No hay quien haya grabado más soleares, más cante puro, hondo, ¿no? Que ella, ¿no? Más soleares, más seguirilla, más de todo, ¿no? Luego es una creadora, porque a ella se le atribuye, por ejemplo, lo que es la bombera. Sí. También aportó mucho en la petenera, aunque estaba el Niño Medina antes y todo, toda esa gente, ¿no? Pero ella aportó mucho su personalidad, ¿no? Lo arregló ese cante, prácticamente lo arregló ella. Sí. Fue la que lo dejó terminado. Como estaba. Ella estaba más en el aire y ella fijó eso de una manera muy personal, ¿no? Era una cantadora de máximo prestigio, ¿no? Y Pepe Pinto era... Un señor. Pepe Pinto era también un cantado de una trayectoria enorme, cantando súper flamenco y cantaba de todos los cantes también. Lo que pasa que, bueno, pues Pepe Pinto en aquella época también tocó un poquito más... Es que ya estar al lado de Pastora, ya eso era ya... Le tocó vivir la época esa y estar al lado de ella era su sombra, ¿no? Era muy difícil de superar aquello, ¿no? Y entonces él cogió y puso de moda también se ponía a cantar y puso de moda unos recitados que hacía, ¿no? Y entonces aquello ponía a la gente a llorar en aquella época en los teatros, ¿no? Y era sobre todo muy buena persona, lo recuerdo. Él me llevó a que me dieran el carnet. Antes había que tener un carnet de artista para poder trabajar. Eso de la falange que tú lo abrías, se llamaba de artistas y variedades, ¿no? Y entonces pues teníamos que salir de gira. Yo en aquella época estaba en una compañía que se llamaba Sin Canta Andalucía, que era Pepe Marchena, Adelfa Soto, La Niña de la Puebla. ¿Tú con qué edad, Ricardo, tenías? Yo en aquella época tendría solo unos 15. 15 años. El carnet, yo viajaba con un permiso Paterno, sí. paterno para que me teatro y eso, ¿no? Entonces, claro, teníamos que ir a Francia y había que tener un pasaporte para poder ir a Francia, ¿no? Entonces, Pepe me llevó al sindicato vertical, que estaba allí en la Plaza del Duque, allí enfrente, para que me dieran a ver cómo se podía arreglar, porque para sacarme el pasaporte tenía que tener un carnet que justificara que yo era artista. En el patio sevillano, que estaba justamente en el Duque. Estaba justamente donde estaba Izara, sí. Ahí donde estaba, sí, se hacía por la mañana, se hacía se examinaba ahí en el Teatro San Fernando, también se examinaba la gente, había varios sitios. Total, resulta que me llevó y había un señor también en el sindicato que se llamaba Pinto también, que era el encargado de aquello, y mira que vengo con el niño para ver si yo le decía, examíname usted, ¿no? Yo quería. Sí. Pero, A que supiera que no es verdad. examíname usted si usted quiere, le decía yo, ¿no? Y me dice el Pinto, este hombre, el del sindicato, dice, pero yo ¿cómo te voy a examinar a ti, hombre? Si yo estoy harto de tocarte las palmas en el espectáculo de Marchena hace una semana que había estado en el Teatro San Fernando, ¿no? Y el hombre me firmó me hizo un carnet de artista, y con ese carnet de artista pude yo sacar mi pasaporte, ¿no? Y eso se lo debo yo a Pepe Pinto, ¿no? Que fue el que me llevó y era muy buena persona, el hombre tenía muy buenos sentimientos y era muy... Pues todos estos artistas después, cuando llegaba la madrugada, se iban a la Alameda de Hércules, donde están hoy los multicines. Hay un bar que se llamaba Bar La Farola. Compraban pescado frito, la galleguita, que estaba frente por frente a Las Maravillas, su correspondiente rosquita, se daían sus rabanitos, sus aceitunitas, su adobo de allí, de esto, y se ponían a cantar para ellos, ¿no? Entonces, de verdad, allí no se escuchaba el gran cante, porque era
uno y le contestaba al otro, era otro y le contestaba al otro, y aquello prácticamente era puerta cerrada, porque ellos copaban automáticamente eso, y en aquel tiempo la gente iba a trabajar con las bicicletas, el que tenía mucho alcano o iba a construcción aeronáutica, y el resto de Sevilla estaba durmiendo mientras era la noche en esa época. En la época también de Manolo Caracol, cuando terminaba de cantar, te gustaba mucho ahí a Barcitrón arriba, y se viene también allí a echar la noche allí al bar Los Faroles. Y entonces allí se escuchaba muchas cosas. También estaba María Barrú, la niña de la alfalfa, otra niña privilegiada, ¿no? Hombre, había una... Brilló más por la saeta, ¿no? Digamos, la niña de la alfalfa brilló más por la saeta, ¿no? No, cantó muchas cosas, sí, cantaba muchas cosas, cantaba las farrucas, cantaba ida y vuelta, me gustaba mucho el tipo de una voz muy afina, muy fina. Pero refiriéndonos a los cantes de Alcalá, que es lo que hemos venido aquí a crear esta tertulia, ¿no? Yo creo que, bajo mi punto de vista, ¿no? Yo me parece que el que más fama y categoría quizás, ¿no? Porque claro, Antonio Mairena decía que los cantes los hacían los artistas, ¿no? Era una cosa que él decía, ¿no? Y además no le importaba decir que he cantado por Alcalá, ¿no? Pero la versión de Antonio Mairena, porque sin levadura no se puede hacer pan. Eso era una palabra que siempre se la escuché yo más de una vez, ¿no? Yo creo que Antonio, aunque lo cantaron otros, lo grabaron otros artistas también, el cante de Alcalá, bien sea de Enrique o bien sea de Manolito, que bien le haya entrado por esa línea, ¿no? Que le hayan escuchado, o por un aficionado, ¿no? Porque había aficionados que han sido buenísimos y además han estado en primera línea, ¿no? Pero yo creo que Antonio Mairena fue el que de verdad le dio categoría al cante de Alcalá, porque aparte de darle categoría, dio a conocer a todos estos personajes, ¿no? Porque Juan Talega no era una persona popular, no era conocido dentro del flamenco. Antonio fue el que lo rescató, ¿no? Como a Margarito María, como a toda esta gente del cante de Joaquín, ¿no? De Enrique. Yo creo que, para mi punto de vista, no sé si ustedes estáis de acuerdo, ¿no? Creo que fue el que más lo dio a conocer, ¿no? Tenemos una grabación de Antonio donde habla de los cantes caseros y que un artista tenía primero que saber esos cantes, pero tenía que aportarle algo, engrandecerlo, sublimarlo. Versionarlo. Y claro, y eso es lo que hizo con los cantes de Alcalá, con los diferentes cantes que hay de Alcalá, ¿no? O sea, que hay varios, ¿no? Cantes, te digo, de la Ruena, no tiene nada que ver con lo que hace Manolito María, que no tiene nada que ver con lo que hacía Joaquín, que no tenía nada que ver con lo que hacía Juan Talega. Sonando todo Alcalá. Sonando todo Alcalá, claro. Todo con el aroma del albero, la retama, del sabrosito. Sí, eso tiene una línea, como el cante de Triana tiene otra línea. Claro. Todo el que se salga de esa línea, aunque aporte, pero si recrea y aporta y se sale de esa línea, pues mire usted, está cantando usted muy bien, pero eso no suena Alcalá. Claro. Eso no suena Alcalá. Está tan definido ya el cante ese, está tan definido. O eso no suena Triana, o eso no suena Alegría, o no suena... Pero eso no, tiene su... Eso no era así antes, ¿no? O sea, Antonio fue el que lo elevó, ¿no? Le dio grandeza. Creo que como casi con todo lo que hizo, ¿no? O sea, él tenía un objetivo clarísimo, que gracias a Dios lo vimos, que lo cumplió, ¿no? Y disfrutamos de ello, que fue trasladar el cante, dignificarlo, llevar el cante de las tabernas a la universidad, cosas que lo vivimos, lo que lo hizo. Por supuesto, claro. Y a los escenarios bien... Yo creo que uno de los días que más disfrutó Antonio fue cuando estuvo con Pastora en la Universidad de Sevilla, en el aula magna, cuando nos vimos allí. Y entonces dignificar el cante. En 68, 69. Claro. Entonces, ¿qué hizo? Pues que lo cambió todo, ¿no? Cambió todo, ¿no? Crear los festivales de flamenco. Eso se le debe a él. Se le debe a él todo, ¿no? Y dignificar la profesión, ¿no? Que como está ahí ahora los artistas, pues yo creo que Antonio tuvo mucha culpa de ello, de que esto se... Hombre, Antonio, ten en cuenta de que Antonio Mairena, en esos años, él ya venía de recorrer mundo, ¿eh? Claro.
Él había estado con Antonio el bailarín, había estado con mucha gente, con Pilar, y había estado en el extranjero, y había estado en muchos sitios, y sabía lo que era un teatro, y sabía lo que eran unas luces, y sabía lo que era... Entonces él lo que hizo fue, nada más y nada menos que poner a un señor que cantaba en su casa de familia gitana, cantaba en su casa solamente o en una fiestecita, y lo puso en un escenario a cantar por derecho con unas buenas luces y un buen micro y bien. Eso fue lo que más... Y ganando dinero. Hombre, por supuesto, puso a la gente, claro, es que esto es un negocio también, ¿no? Un comercio Ganando también. dinero que... Entonces, cuando los cantadores pues estaban todavía casi viéndola venir con la detrás de la gente, él lo puso en el escenario ganando un buen dinero, ¿no? Los cantadores, la mayoría, que no habían cantado ni con una guitarra nunca. Sí, sí. Tenían con problemas de afinación, problemas de ritmo, Sí, era- problemas de cuadre de los cantes. Que eran los nudillos. No era lo mismo cantar En tu un bar casa era un bar que cantar en un que escenario. cantar en un escenario. Claro. Y es que una cosa es subirse a un escenario, otra cosa es subirse a un escenario y cantar bien en el escenario. Y canta bien el escenario, Claro. ser artista en el escenario. Eso es que no es tan fácil. El escenario tiene días. Hombre, ha habido aficionados buenísimos, pero buenísimos de la misma categoría quizás que un profesional, ¿no? Pero luego después en el escenario no han dado la talla, ¿no? Eso es. Porque puede contigo el escenario, ¿no? Entonces una cosa que una barrera que tienes que saberla dominar, ¿no? Si no la dominas, El escenario hay que tenerle respeto como a todos. O sea, el que pisa una tabla, tiene, si no la evita, si no se pone casi que no se cabe, o sea, que parece que se va y uno del escenario, es el acto de responsabilidad de decir, aquí tengo que darlo todo, es como el torero. Eso hay momentos que es parte. en que te elevas, ¿no? O sea, yo lo sé, desde detrás de un atril, desde detrás de cualquier lado, donde tú tienes la responsabilidad de tener un público delante, sabes que una vez que arranca no hay marcha atrás. Claro, pero eso hay también una parte, hay una parte de la persona que tiene que haber una parte de protagonismo en tu interior, que tú la tienes que desarrollar ahí. Porque si no, cuando te subes al escenario te empiezan a temblar las piernas y el labio de abajo, Sí, 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 y sí. te sí. das la vuelta y te bajas. Y te quedas bloqueado, como en el examen de carnet de conducir, que te queda que te tienen que bajar Eso se aprende del también. coche gripado, pues lo mismo. también tiene su técnica, que se aprende, no que se aprenda, sino que tú aprendes a controlarte Claro, tú, a dominar la situación. a dominarte tú. Pero recuerdo, Manuel, las tertulias que teníamos allí en tu casa con, Sí, sí, con sí. Antonio, aquello era fabuloso. Antonio. Que Antonio tenía otra cosa también, que era muy amigo de sus amigos, ¿no? Tenía en alto grado el concepto de amistad, era para él, como sabes, Ricardo. Con tu era padre y su con tu familia, madre, María, ¿verdad? entonces, era una relación casi familiar. Cuando nos veíamos allí empezaba esas navidades. Y los traía para que nos hicieran los aguinaldos, hermano. Antonio. Sí, tú lo decías, sí, sí. Sí, y veníamos allí y ya para la guitarra. Yo me traía la guitarra, bueno, pero es que se ponía a cantar a las 3 de la tarde y eran las 3 de la mañana y estaba todavía ahí. Y aquello era la soledad, es que te emborrachaba. Oye, permítame, Ricardo, Para mí era el Beethoven. que saludemos también a nuestro amigo Augusto Morillo, que es un gran imaginero. Bueno, como yo, le gusta escuchar, somos gente un poco esponja. Augusto, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, porque sabemos que nos sacamos del taller, sabemos que nos dejamos de hacer cosas, pero también vuelve uno a vivir estos duendes, estas cosas que ya no se viven, esto no se compra, el estar aquí con amigos, a puerta cerrada, porque la gran ventaja que tiene esto es que permanece, es decir, cuando ahora terminemos, esto irá a internet y entonces cuando uno se dé cuenta tiene unos 3.000, 4.000, 5.000 visitas de esta tertulia, que es mucho más que llenar yo qué sé, uno de los grandes Pero del paraísos. mundo entero, no Del mundo entero. No de aquí de Sevilla Nueva. Claro, esa es la ventaja, que es que es a tiempo real, o sea, de esta Son noche... personas que están por el mundo repartidas que no tienen acceso a estas cosas, si no se las ponemos en un servidor, ¿no? Pero es curioso, Antonio, que estas cosas que se están perdiendo y que Ricardo ha tenido la gran virtud de través de nuestra vida recuperar estas tertulias, ya hoy no se hace nada como no sea con dinero. Sí. Desgraciadamente el dinero se ha acabado en las televisiones, pero sigue existiendo el arte y el tiempo va pasando. Y todos estos personajes como don Enrique, que está aquí con nosotros, don Enrique Valerio, que nos cuenta cosas, pues tiene que seguir contando cosas hasta el último día, porque si no, lo que hacemos a la gente, las enterramos y le dejamos simplemente aquí nació, aquí vivió y aquí murió, y entonces Claro, eso es que ya no es nada, ¿no? Esto es tan extenso que no se cuenta, o sea, no se puede contar en mucho tiempo.
llevo mucho tiempo contando anécdotas y cosas de esas, de graciosas y de los artistas, eso llevo mucho tiempo. Claro. ¿Solo nos cuenta algunas anécdotas de las épocas suyas en contacto con Joaquín de la Paula o de la época del Platero? Yo desde pequeño estuve en contacto con ellos. Y algunas noches esas de arte, esas noches que surgen como mágicas, ¿no? Donde nadie plantea hacer nada y van llegando uno y después llega el otro y después llega el otro y entonces empiezan a cantarse uno para otro, ¿no? A tocar uno para otro. Esas tabernas de aquellos tiempos, esos cantadores y esos medios lichos con altamuces y haciendo compás en el mostrador. Con los rodillos. Eso fue una época. ¿Cuáles eran las tabernas más importantes de aquí de Alcalá donde se daban las citas los flamencos? ¿Lo qué? Las tabernas de aquí de Alcalá, donde se daban citas los flamencos. Hoy, No, antes. antes, Sí. cualquiera, en el Barrero había una serie de tabernas, era la taberna Mateo, después, El Vaticano. eso es, el Vaticano, después frente del ayuntamiento, de que cogió el hotel, Sí, eso es. Vicente Ortega. O sea que ha habido ciertas tabernas y bodegones que sí se solía cantar y bailar y esas cosas. Hombre, la venta platilla, Y la venta platilla era la única. la única hasta por la mañana, todo el mundo allí. Hasta por la mañana entraba y ya no sabía cuándo iba a salir. Allí me iba a bailar Antonio con los romances a las 4 de la mañana en la puerta. Y habíamos allí 7 o 8 amigos, entre todos ellos gitanitos conocidos, con un compás que eso no se podía aguantar de cómo era ese compás. Y yo vi a Antonio contar el romance de Del Convesor, ¿no? ese. Es que Antonio, Y hacerse y bailar, estaba cantando y bailando. Y para salirse, cogió ese pañuelo, se dio una vuelta y eso se quedó impreso para mí para siempre. es que Antonio Mairena tenía una cosa que no lo solían tener muchos cantadores de aquella época. Porque Antonio Mairena era el clásico cantador que te volvía loco en una silla sentado y te podía volver loco cantándose y bailándose. Que no se daba. Porque, por ejemplo, Talega cantaba muy bien, Juan Talega, pero Juan Talega no se bailaba. Y por ponerte, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Pero Antonio sí, Antonio se cantaba y se bailaba, ¿no? Y ahí te ponía de verdad. Ya volvió loco. Te volvía loco. O sea, que tenía las dos vertientes, ¿no? Y refiriéndote a antes que estábamos hablando con Augusto, recuerdo un día que, no sé si te acordarás, Augusto, que te dije, ¿por qué no te enseñé una fotografía de Antonio Mairena? ¿Recuerdas? Digo, ¿por qué no hace una escultura de Antonio Mairena? Dice, porque si yo él no había tocado todavía la escultura, o no sé, ¿no? Si tú habías tocado en el flamenco algo. Muy poco, no me había metido tan fuerte. Total, y ¿cómo? Total, le proporcioné varias fotografías y hice una escultura maravillosa de Antonio Mairena, que es la que está en el puente de Triana, con el yunque, que te lo explique bien, con la historia de eso, que lo pusimos lo sacamos en el Teatro López de Vega, en uno de los espectáculos nuestros. Sí. Pero terminó todo. Claro, yo hacía ya mucho tiempo de que no vivía estas tertulias. Yo le agradezco a Carlos muchísimo y a ti, Ricardo, de que me hayáis invitado a una tertulia que yo hacía años y a mí me encantaba. Yo lo único que hacía es silencio y escuchar, porque lo que intentaba en esa tertulia era aprender, porque yo llego al mundo del flamenco, llego tarde y llego de la mano precisamente en Triana, conociendo a Ricardo, y que Ricardo era el que me arrastraba y me llevaba a los sitios. Claro, empiezo a aficionarme, empiezo a sentirlo, y empiezo a sentir que me gusta, porque el flamenco era algo que en mi casa pues no se podía vivir, y lo empiezo a vivir con ellos. Empiezo a ir a todas las tertulias, a todos los sitios que se me invitaba. Claro, en ese silencio lo que intentaba era cantar. ¿Qué canto? El pellizco.
algo, pero algo para llevarlo yo ya a mi estudio y empezar a mover el barro como ellos mueven el cante y el toque, con esos sentimientos y esa profundidad, y eso era lo que yo quería cantar, y ahí es donde yo, gracias a Ricardo, empiezo a aprender y a pellizcar. Y lo de Antonio Mairena fue una idea de Ricardo, que me la proporcionó para que yo la estudiara, y claro, cuando empiezo a estudiar aquello, pues me emociono, porque la verdad, montar una pella tan grande de barro y empezar a pellizcarla y a buscar lo que era una siguerilla, que era yo decía, le tengo que dar pellizco, pero el pellizco que ellos hacen, pues cuando estamos así, en estos momentos tan bonitos, cerrados, porque escuchar a los grandes aficionados, a los que son capaces de sacar del alma todos esos sentimientos, y vivo con ellos todo esto, y claro, ya soy uno más, pero yo, claro, ni canto, ni toco, ni conozco mucho de los cantes. Lo único que procuro hacer es dar ese tono de voz, pero claro, con mis manos y lo conseguiste, claro, concretamente en esa escultura consiguió la expresión de Antonio. Sí, pero yo recuerdo que... Lo conseguiste ahí. Manuel, yo recuerdo que no sé, de que no se decidía, ¿no? Total, me llama un día y tenía allí de barro, una montaña de barro. Voy a empezar a hacerlo. Y no sé lo que le hizo al barro, que le metió así los dedos, no sé lo que le hizo, y ya se parecía a Antonio Mairena. O sea que desde se lo estudió. Lo tenía grabado aquí tan bien, o sea, y estaba dando tanta vuelta a la cabeza que no sé lo que le hizo al barro. Hizo una cosa así con las manos, increíble, las manos ya. Y bueno, se parece a Antonio Mairena ya. Pero no es que se parezca ya, es la expresión. La expresión que le dio, porque esa escultura tuya es muy valiente. Sí, pero es la pelea esa de ya no solo es el parecido, la gran pelea es poderle dar alma, que es la búsqueda mía, el alma, que te haga vibrar cuando la veas, como cuando yo me emociono, que no sea un trozo de barro ahí, cuando yo me emociono y escucho un cante o un toque con alguien que de verdad es capaz de darle alma, yo digo, pero ¿cómo se puede hacer eso? Si eso es un mueble. A eso le decía él la razón incorpórea. Claro, pero es que es un mueble, y del mueble ese sale música, pero además una música que te hace vibrar por dentro. Que no se puede explicar, pero está ahí. Y cuando escuchas a alguien cantar y es capaz de transmitir, pero que no hay distancia, que te une, que además los sentimientos de ese hombre son los mismos que tú estás sintiendo en ese momento. Eso es lo que te atrapa. Transmisión. Justo, tú que has escuchado también a través de Ricardo y de tantas tertulias flamencas, aunque uno no sepa cantar, si uno ha escuchado cantar, en su mente se escucha el cante mientras se trabaja. Eso sí, pero yo echo de menos una cosa, porque a mí no es que me hubiera gustado dedicarme al cante ni nada, pero sí me hubiera gustado tener un poquito de oído, y yo dándole a la gubia o a los palillos, moviendo el barro, hacerme mi cantecito, yo para mí, como cuando venían a mi estudio los amigos que se daban su huertecita allí en Triana y decía, voy a hacer una cosita, tú sigue trabajando, ni yo te molesto ni tú me molestas, porque había algún detalle dentro del estudio que le hacía eso, sentir que tenía que cantar, y se ponían a cantar y yo decía, pero ¿esto cómo es? Y me emocionaba y me hacía llenarme, me daba ya energía para continuar en la profesión que yo hago, que es dedicar precisamente a esto, al mundo del arte, esta unión, esta bola. Ricardo, el momento está pidiendo un poco de aire desde aquí, de Alcalá, ¿no? Bueno, sí. Porque, claro, la gente escucha esto de la flamenca, y aunque
dice, ¿cómo es que hay tantos buenos cantadores y no escuchamos nada más que la palabra? La palabra es el verso y ya le ponemos la música, ¿no? En la voz de Antonio Almosín y en la guitarra, bueno, nuestro querido director de este programa, Ricardo Millón. Un poquito más allá. Que quiere este caño quemado y yo de su boca se rozará por mis labios. Me mandaste a decir en una carta que te olvidara. Por carta que te olvidara, una carta que te olvidara. Cuando el pan te llega a mí, yo de ti no me acordaba. La hermana mía que me había botado en mi revés, botando en mi revés, que me había botado en mi reales. Porque no alcanza mi fuerza y que para pagarte lo que tú vales. ¿Qué me pasó contigo? Oh, derecho me fui a la iglesia y se lo compré cautivo. Bueno, hay que decir que Antonio es un aficionado, ¿eh? Antonio nos hace constar siempre Ricardo Millón, que es uno de los grandes aficionados y tenemos un público aquí, bueno, también expectante, un público reducido, pero que son invitados que vienen a las tertulias para que se deleiten con estas cosas que ya no se hacen. Volvemos a recuperar casi los finales del siglo XIX
en las voces de la gente de hoy, ¿no? Vamos a seguir hablando con nuestro amigo Manolo Rodríguez, Pallarés, de la Fundación Antonio Mairena. ¿Qué se puede seguir haciendo por el flamenco, Manolo? Por el flamenco, escucharlo mucho, aprender mucho, y apoyarlo en todo lo que se pueda. Ahora, la gente debe saber que el flamenco vale dinero y hay que pagar. Que bien, que la administración, vale, de acuerdo, pero que no se acostumbre la gente a que esto es del barrio. Todas las aficiones cuestan dinero, pues parece ser menos la del flamenco. Ya, por lo menos estamos notando que aquí en Alcalá, ¿no?, de festival, ¿no? Usted va al festival y lo paga. Y usted quiere escuchar cante y se paga. Cualquier casado, cualquier pescado, cualquier aficionado, todo, al fútbol. Y el flamenco no se paga, no. Es curioso, la maestranza, estamos hablando de teatro de la maestranza, aquí viene una obra lírica de cualquier lugar y no le importa pagar millones de pesetas en un momento determinado. Y resulta que después vienen 4 o 5 cantadores que no llegan ni a la cuarta parte de lo que ha costado eso, solamente el sonido pagarían a los cantadores, solamente el sonido. Y se traen a 4 o 5 ingenieros de sonido. Ricardo lo sabe, no hace mucho estuvimos nosotros en el patio de la Montería, donde los Reales Alcázares de Sevilla, sí, se puso la obra Carmen, que llevaba Cristina Hoyo con parte de su ballet, y unos artistas italianos que vinieron, eran 2 tenores y una soprano, Ricardo, y aquello fue realmente apoteósico, pero aquello solamente el sonido, hablan que había costado más de 40.000 euros, solamente el sonido. Yo afortunadamente he tenido la suerte de llevar el flamenco a todos los sitios. Bueno, fíjate, en el año 65 tuve la primera vez a Japón. Claro. Me he recorrido los Estados Unidos, me he recorrido toda Europa, y para ello es una de las músicas más importantes que hay. Parece ser que nosotros, como lo tenemos aquí, ya están empezando, no le damos importancia porque lo tenemos al lado, ¿no? Pero la gente quiere ver el flamenco bien en el teatro, con buenas luces, buen sonido. Están por la labor, ¿no? Ten en cuenta, en la Bienal de Sevilla, por ejemplo, se agotan todas las localidades, ¿no? El 80% casi de extranjeros, que lo compran todo por internet antes de que venga la Bienal, ¿no? Y nosotros no sabemos lo que tenemos todavía, no le damos claro, como lo tenemos aquí. Pero porque no nos han educado ni enseñado el valor que tiene eso, porque llegamos siempre, nosotros hemos llegado tarde a aprender y a verlo, y entre ellos me encuentro yo. Yo no conocía el flamenco, pero no lo conocía hasta que llegó a Triana. Yo recuerdo, yo recuerdo que cuando hicieron el teatro Maestranza de Sevilla, el director dijo que allí flamenco, el flamenco allí, que como diciendo que el flamenco aquí, ¿no? Aquí esto va a ser el gran teatro de la ópera de Sevilla, y no sabía el director del teatro que ya en el 1910 los flamencos habían estado en todos los sitios del mundo en teatro mucho mayor que el Teatro Maestranza de Sevilla. Bailando delante de los zares de Rusia. Sí. Estamos hablando de aquella época también. Cuidado que el flamenco lleva poniendo semillas en todos los sitios del mundo desde el 1900. Se iba la gente en un barco a los Estados Unidos, tardaban 60 días en llegar a América y se bajaban del barco ya. Carmen Amaya se llevaba en un barco, metida a toda la familia. Pilar López, la argentina, sabéis que con los mejores teatros de Hollywood, de los Estados Unidos. Por el lado de Buenos Aires, Esteban Sanlúcar estuvo también desde los años 30. O sea que el flamenco ha estado internacionalmente muchas veces mejor mirado afuera que aquí. Parece ser que aquí, como lo tenemos, al tenerlo... Pero por eso, Ricardo, era el interés de Antonio, no quiero ser reiterativo, pero es de sacar el concepto de cante que se tenemos aquí como una cosa... Sí, de taberna. Afinar los cantadores, cuadrarlos, claro, pero subirlo a un escenario con un mínimo de calidad. Claro. Pero es que ya se está subiendo un escenario. Ese tipo de cante, claro. Ese tipo de cante gitano. Porque es que ya antes que eso estuvo don Antonio Chacón en los teatros, estuvo Marchena, que es más antiguo que Mairena. Sí. Donde existían las variedades, se puede decir, ¿no?
eran Que fue cantante y la historia aquella, ¿no? pero bueno, en los teatros más importantes, Los teatros incluso más en la Plaza de Toros, ¿no? Exacto. Actuaba Marchena con Valderrama y con... Y sin megafonía. Sin megafonía, con Pastora, con todos los cantadores, y a lo mejor eran variedades, no eran solamente el cante por el cante y el baile por el baile de la guitarra, sino que eran variedades que a lo mejor tú veías un cantador, a lo mejor veías a Pastora cantando por soleá y detrás de Pastora salía un cómico. O salía el ballet de no sé cuánto de X, ¿no? Pues eso eran variedades, ¿no? Y Antonio lo que llegó a conseguir fue el cante hondo, ponerlo en el sitio, que eso la gente no lo había escuchado. De hecho, Eso la gente no, el pueblo no lo había escuchado eso, porque eso estaba en las familias, eso estaba en los clanes gitanos, y eso no había salido a la luz. Era casero. Era casero, y eso fue lo que consiguió Antonio Merena. Exactamente. ¿De quién se reunió Antonio Merena? Pues de toda la gente que le potenciaron eso, Guantalega, Barcelona, todo ese tipo de gente que estaba dentro de esa línea, ¿no? Sí, sí, claro. De la sabia. Esa sabia que no tenía nada que ver con la línea, sin menospreciar a nadie, No, por sí, supuesto. por supuesto. Ni con la línea de Caracol, por ejemplo, que No, estaba más sí. dentro del espectáculo porque no, la voz de Caracol fue impresionante, Impresionante también. La samba de Caracol, Fue Quintero León de Quiroga, que yo fue y lo puso de moda. De otra forma La de primera ver, época de claro. Caracol, la primera época de Caracol sí está dentro de la línea del cante hondo. Y la de Marchena también. Y la primera época de Marchena también está dentro de la línea. Pero le pasa como... Es normal, a los artistas les pasa Se eso, adaptan ¿no? a las circunstancias. Se adaptan a las circunstancias, el artista tiene que vivir también. Tiene que vivir. Claro. Eso dice, tú eres aficionado, sí, pero oye, tú eres aficionado al flamenco, sí, pero ¿tú cuántos discos compras al año? Yo dos. Pues, es que esto no vale que bien canta, pobrecito, ¿no? Tiene, con la de remiendo que tiene, lo bien que canta, ¿no? Aquí no vale eso. Y hay un espectáculo Aquí que canta deseando de que le algo. regalen la entrada para Claro, pagarla. Aquí lo que vale es que bien canta, oye, pero está situado, ¿no? El tío, ¿no? Pero no en el flamenco, ¿no? Sino en la vida socialmente, ¿no? A ver si me entiendes. Esto es a pasar hambre y hay tiempo, ¿no? Sí, claro. Pero tú mismo has dicho lo del cante hondo gitano, que era dentro de la familia, claro, se les conocía fuera de ahí, pero es que además, una vez que lo saca Antonio Merena, tampoco nos enseñan a diferenciar los cantes, Eso es otro tema. a diferenciar los cantes y el porqué de esos cantes. Porque había que ser aficionado, si tú no te aficionabas no Sí, entrabas. pero si tú no me... Si yo, a mí cómo me va a gustar la ópera si yo no he visto ópera y nadie me ha educado. Bueno, pues Antonio, Pero cuando es buena, Entonces- cuando es buena te gusta la ópera. Pero te tienen que educar. Aquí, Claro. Yo me acuerdo de cosas que se han dicho sobre la ópera que se iba a traer a Sevilla y decían que el teatro para la ópera, ¿cómo? Si aquí no había afición. Entonces nos tienen que educar en el cante, para conocer el cante hondo. Si a mí no me enseñan los palos y el porqué de los palos, lo que es la historia, para yo amarla, la tengo Claro. que amar. Lo que no se conoce no se ama. hay poca educación, poca educación, Casi ninguna. casi ninguna. de todas maneras, Manolo, Eso sería una cosa muy Precisamente importante. tenemos hoy aquí Porque además es difícil de el entender. tema de Antonio Mairena. Antonio Mairena quizás sea el cantador más didáctico, claro, que ha habido de la historia. Lo ha catalogado. todo. Bueno, de hecho yo creo que la mayoría de los aficionados cantan por Antonio Mairena, porque es que no tienes otro referente didáctico. O sea, es una persona que te canta de una manera sí. que te tienes que fijar en él, porque no hay otro. Y te enseña con pausa. Exactamente, es didáctico. Hace la es pausa didáctico. para enseñarte, estás aprendiendo. Eso es lo que necesitamos para algo tan rico que es de nuestro pueblo, que es nuestro, que es tan riquísimo, nos aficionáramos y aprendiéramos de eso, porque además, una vez que aprendes, le puedes sacar, disfruta, pero disfruta además se le más. puede sacar muchísimo partido. Y es cuando te sientas a escuchar, amándolo, amas algo que ya conoces. Y eso sí nos falta. Es muy complicado porque Es muy complicado. es muy complicado porque fíjate tú, ahora mismo está empezando ahora, que estamos ya en el 2016-17, a entrar a los conservatorios, pero con un esfuerzo increíble. Nos han tenido ahí parados diciendo, no, esto no. Y yo creo que el flamenco es la única música original. Sí, Pero claro, ahora Sí, ahora tenemos sí, sí. la burocracia. Claro, ahí Tú no hay puedes dar personas- clase en un conservatorio.
¿Por qué? Porque no tengo el carnet de maestro. Ahora qué De pasa. catedrático, o sea que a mí mi carrera no me avala, no hay derecho, no hay derecho. mi carrera no me avala a mí, o la carrera de Manolo Sanlúcar, o la carrera de Ferranito. Claro, eso Paco de Lucía tampoco podía dar clase en un conservatorio. Sí, eso es lo que yo- porque no tenía. Eso es lo que yo le comenté un día a Manolo Sanlúcar Hombre, por Dios. cuando estuvimos, porque hemos tenido varias reuniones sobre esto, ¿no? Y al final ha quedado todo en nada. Porque la gente que está en Córdoba dando clases de guitarra están ahí como callados, ¿no? Lo tienen ahí, pero no es oficial. Claro. Luego a la hora de ser oficial tiene que venir un guitarrista clásico, que es el que está considerado para Para poner título de poner el título de flamenco, uno de clásico. Entonces yo un día le dije a Manolo Sanlúcar, digo, mira, Manuel, ¿por qué no hacemos una cosa? Porque no hablamos con Paco de Lucía y nos reunimos 4 o 5 guitarristas y vamos a examinarnos, que nos examine de flamenco. por ejemplo. Claro, eso ahí. Una clase. A ver quién va a examinar al cliente. Claro. ¿Quién va a saber más que un profesional que Hombre, porque estuve en los escenarios y que está tocando y tiene que tocar? Y que lleva desde chico que Claro, y además tiene que saber tocar porque si no, no comes de eso. Luego ese es el que sabe, el que está en la academia, en la escuela, es un teórico. Técnico. Claro, pero para la hora de enseñar, qué mejor que un profesional que ya vive de eso. Es que es el que te Es que aporta la flamenquería. Claro, y es el que La se... flamenquería. Y como, igual que el torero tiene que ser torero hasta andando por la calle. Eso es. ¿Me entiendes? Sí, lo Y demás dice, es ese algo tío es que- torero. Yo no sé lo que tiene, pero ese tío es torero. Ha cambiado. Andando por la calle. Son las instituciones las que tienen que poner, si quieren mirar por esto. Pero, claro, entonces ya vamos a tocar. Porque es la única música que tenemos de verdad, lo demás es folclore todo. Sí. Lo que más hay en España es folclore. Tú te vas a Aragón, la jota es un folclore. Te van aquí a Sevilla, la sevillana es un folclore también, de Sevilla. Pero una soleá no es un folclore, señor. Ni una monería, Una cigarrilla, ni una sigrilla, ni unos tangos. ni unos tangos. Eso no es folclore, eso es canteondo, eso sale de... O un fandango personal. O un fandango personal. No, Fandango es lo que más existen en toda España. En todas las regiones existen los Todas las fandangos. regiones infandadas. Pero sin embargo, el fandango flamencado personal no tiene que ver nada con el fandango que se puede medir, Ya ahí se aplica la hondura. claro. Porque Y en el del folclore es más jugamos más con los tiempos, es más cuadriculado. cuadriculado como las jotas, como todo ese tipo de cosas. O la variedad de huelva O la variedad y demás, pero ya te metes en fandango personales aflamencados, eso es Claro, impresionante lo que hay. porque el flamenco ha tenido también mucha habilidad de que se ha arrimado mucho a otras cosas, ¿no? Y ha cogido de ahí. Sí, sí. Ha cogido de ahí, pero lo ha llevado a su terreno. O sea, la ha disfrazado también, que no te has dado ni cuenta porque una cosa Pero va a es, ser diferente. claro, una cosa es versionar una canción por bulería, que eso se ve de donde viene, tú con una canción de Quintero León de Quiroga, que la metes por bulería, oh, verde, verde, como la... Él se da cuenta de lo que es, ¿no? Aunque lo esté cantando por bulería, ¿no? Claro. Pero otra cosa es coger una parte de ahí y meterla en una solea, en un quiebro que le hace y se puso como, Dios mío, ¿cómo ha metido este sonido? Pues fíjate cómo lo ha cogido la que allí. Pero es que tenía ahí la salida, nada más que hacía calzada. Calzada, entonces no salía ahí, la salida había soleá, había sigrilla, había caña. Y dices, ¿esto cómo es? El aroma que te daba el tío en 10 segundos. Y metía todos los cambios. Si es la única música que sale de las entrañas, que sale de verdad, es la única música que tenemos. Coño, Porque ¿con qué música va a representar tu España? El rock no es español, señores. El rock no es español, el rock es inglés o es americano, ¿no? La música clásica no es española. La música clásica son franceses, ¿no? O de Viena, Pero la música clásica Juan Sebastián Bach, ¿no? antigua, muy antigua. Pero no es española. Una música, No es de origen. ya estamos hablando de música culta, escrita. Música culta puede ser una soleá también, Claro, lo que no, pasa es ya. que depende de todo lo que... Quién la toque, quién la cante, y quién... Pero que no es, por ejemplo, don Manuel de Falla, sí hacía música clásica, ¿no? Pero intentó. tenía una reminiscencia de andaluza. Sí, ¿no? Albéniz. Albéniz, de cómo era Albéniz, ¿no? Granado, Turina. Granado, Turina, pero tenía otra reminiscencia Sí, andaluza. su ¿no? La música española se nota, ¿eh? Se nota en el clásico, Sí, se nota la ¿no? música andaluza. Mi hija es música también, es guitarrista clásica y yo estoy todos los días escuchando música clásica en mi casa, ¿no?
Pero Y que es otros impresionante la cantantes, música española. que por supuesto, claro que sí, ¿no? Y si yo no estoy menospreciando. Y siempre está el flamenco de fondo. Y yo no estoy menospreciando ninguna música aquí. Yo lo que estoy diciendo es que la única música que hay original, sobre todo en Andalucía, es el flamenco. Y el flamenco, si se mete en el conservatorio, tenían que hacer un apartado para que diera las clases, fueran gente que tuvieran una carrera ya, una dilatada carrera, de mostrar como profesional, porque yo creo que serían los que de verdad pueden enganchar a esa juventud que puede amar a la música. Hombre, que no se pierda. Y que le importara quién es Antonio Mairena, quién fue Silverio, Claro, no solamente aprender a tocar, Además, hay grabaciones de todo eso que ¿Quién la escucha? claro, ¿Quién la exactamente. escucha? ¿Quién la compra? ¿Quién la escucha? Señores, El que se ha pegado a este mundo y se ha hecho aficionado. voy a llamar un poquito al orden de la tertulia porque estamos ya en los 90 minutos del partido del flamenco. Son 90 minutos hablando de tantas cosas que hay que hablar, pero que esto es un principio, lo vamos a hacer en 2 fases para que puedan verlo los televidentes, pero vamos a tener un minuto para cada uno antes de cerrar el programa, que lo cerrará don Ricardo Miño, mi querido amigo Ricardo, no solamente con su voz, sino con el eco final de una fraseta para que lo dejemos como el caramelo que le damos al final de su arte, para que ya sin voz paladeen también las notas de la sonanta, ¿no? Tuya la palabra, Augusto. Yo lo único que vuelvo a sentirme como ese niño que se arrimaba a los flamencos y a disfrutarlo. Y para mí este momento es volver otra vez a una historia ya que he vivido. Don Manuel Rodríguez, Bueno, yo creo que sí. miembro de la Fundación. Te doy las gracias por Pero aquí, preocuparte del flamenco, ¿no? Y te aliento todo lo que puedo para que sigas con estos pequeños detalles, ¿no? Esto es una idea de Ricardo Miño, porque tenemos una entrañable amistad, además totalmente limpia, en el sentido de que lo hacemos porque nos gusta. Sí. Él, podido estar en su estudio haciendo cosas que le pagan, pues hace un alto en el camino y quiere recuperar esto, porque yo creo que si se vuelven a ver las cosas, si se vuelve a ver la gente, qué es lo que se hace en los pueblos, la gente tan importante que habla del flamenco, es una forma de recuperarlo. Y tenemos ahora la mayor audiencia del mundo. Estamos metidos en casi cerca de 200 millones de usuarios de Internet. O sea, me refiero a que estamos... puedes coger esto y mandarlo directamente a Helsinki, lo puedes mandar a Australia, lo puedes mandar a Sydney, lo puedes mandar a Bangladesh, lo puedes mandar donde tú quieras, ¿no? Tuya es la palabra, Antonio. Muchas gracias primero por estar con nosotros y por echar un rato de pie. Gracias a ustedes, y a mí se me para el tiempo cuando llego a estas cosas, pues no hay, esto no tiene precio. Un rato de esto no tiene precio con personas de la calidad de las que vemos aquí y con este señor que nos ha cedido el establecimiento, y entonces muchas gracias a todos ustedes. Antes que terminemos de despedir, porque va a ser Enrique Varello el que va a poner la última palabra y ya el final lo pone el que dirige esta historia de flamenco, que es Ricardo Miño, darle las gracias a don Francisco Cárdenas, que es el dueño de este lugar tan entrañable, tan enormemente bonito, que es un fincón donde estamos en la capilla concretamente de esta finca, y darle las gracias primero por abrirnos las puertas, segundo porque estos lugares tienen que ser conocidos también por la gente, a las firmas comerciales, bueno, la Soleá y a la Lidia, que también ponen ahí su copa de vino para que los flamencos puedan tomarla y deleitarse un poco, no con agua, sino como siempre se ha hecho, ¿no? Y sobre todo darle las gracias también a este nombre de esta casa que se llama Zambra, que es un nombre también de un cante que lo hacía maravillosamente bien Manolo Caracol, ¿no? Manolo Caracol, la Zambra era uno de sus perfiles, ¿no? Y vamos a decirle, don Enrique, usted cierra el programa, cuéntenos usted ya algo de final para... Hombre, yo lo único que me queda que decir, agradecerle a la tertulia que haya contado conmigo, porque ahí está lo que más me gusta. Don Enrique Miño, don Ricardo Miño. bueno, que hemos agradecido aquí a este hombre, el dueño Francisco Cárdenas, del restaurante Zambra, y que quiero recordar de que como estamos con lo de la tertulia de los cantes de Alcalá, que para mí uno de los máximos exponentes que ha tenido el cante de Alcalá no deja de ser Antonio Mairena. unos acordes de final. Ha sido el que más
más veces quizás haya cantado los cantes de Alcalá, el que más lo haya llevado a cabo, ¿no? Y para mí ha sido aparte de como persona y como cantado, que era yo le digo el Beethoven del flamenco, ¿no? Gran maestro. Era un gran maestro, ha sido el que más, quizás para mí, uno de los más exponentes que ha hecho el cante de Alcalá. Bueno, pues Ricardo Bello es uno de los genios del flamenco, de un hombre que tiene rotulado allí a su calle, su placa correspondiente allí en Triana. Ser reconocido en vida es muy difícil, además un hombre joven todavía en esta edad. Su mujer Pepa Monte, su hijo Pedro Ricardo, un concertista magnífico de piano, que acaba de venir ahora mismo de Tokio a hacer una gira triunfal, y que siguen pidiéndole que vaya, porque esa gente sí que reconoce el flamenco, reconoce lo que es el arte, y el flamenco, como dice Ricardo, hay que ponerlo en valor. O sea, todo lo que no se pueda pagar es lo que quiere la gente. Y de hecho, José Mercé llega y se sienta en el Palacio Real de Madrid, y están las entradas a 90 y a 100 euros si quieres ver a José Mercé. Aquí en Sevilla tenemos otro auténtico torbellino también, que es capaz de llegar a FIBE, ¿verdad, Ricardo? Sí, hombre, claro que sí. Hay artistas que están apretando muy fuerte en el flamenco, como es... Ahora mismo tenemos a la cabeza a Miguel Poveda, ¿no? Que ha estado 3 días en el FIBE y lo ha llenado. 2 y ha tenido que hacer un tercero. Claro, a 3.500 personas que caben. O sea, que la gente lo quiere, pero lo quieren con buenas luces y que le den publicidad, que no se quede solamente en el festivalito de pena, ¿no? En el festivalito... Pero yo creo que hay que abrir también, Ricardo, y decir... hay una cosa que dice Paco González Serna, el cantautor, ¿no? Dice, a taquilla hemos llegado, ¿no? Quiere decir que ya el que va, hay que hacer cosas ya desde la iniciativa privada, porque la gente responde, ¿eh? Que eso que no, la gente no responde, no es verdad, ¿eh? A lo bueno sí. A lo que dice Ricardo, una buena... publicidad, Una buena puesta en escena. Y una persona que sea capaz de mover eso y que tenga sentido de lo que es un marketing. Esto es un trabajo como otro cualquiera, ¿se lo entiende, no? Si tú creas un festival de flamenco y lo quieras hacer para ti, eso no vale, ya no estamos en esos tiempos. No tiene que hacerlo para la gente. ¿Cómo se entera la gente? Difusión. Publicidad, difusión. Sí, sí. Si tú haces un festival y no te mueves y no... Claro. La gente no se entiende, no se entera, o no va a mirar los 4 Pero tú fíjate el Museo Flamenco de Cristina Hoyo, que le ha costado la misma vida levantarlo, y ayer el otro día tuvo 7 pases, o sea, cogido ya de antemano 7 pases en el día. Es impresionante lo que tiene ahí. Con cola para verlo, o sea, y está viendo un flamenco bueno, ¿eh? Pero tiene una en internet, tiene eso, y ya los turistas vienen ya directamente dentro del paquete. No, y guardando una calidad en los artistas también. Pero si simplemente teniendo un marketing a nivel de peña flamenca, ya tiene un colectivo ahí de 1.000 o 1.500 personas que serían capaces de cualquier festival. Mira, por ejemplo, el otro día me preguntaron a mí también que por qué la gente han dejado de ir a los tablaos flamencos. Pues yo recuerdo que en el año 67 se abrió Los Gallos y había un cuadro flamenco bastante bueno, y luego después había una atracción. Allí llegó a cantar Antonio Mairena también, La Paquera, Terremoto, gente buenísima, ¿no? Como atracción, y luego el cuadro flamenco, ¿no? Y aquello se llenaba de público de Sevilla. En Sevilla hay muy buena gente que gana dinero, militares, alcaldes, abogados, y esa gente cuando venían sus familiares a Sevilla no había una cosa más bonita que darse una vueltecita por el Real Santa Cruz, ¿no? Y ver un flamenco, ¿no? Aquello era de categoría, ¿no? Pero... Bueno, pues eso se ha acabado. Se ha acabado. Ahora viven del turismo. Si no fuera por el turismo tenían que cerrar el 80% de los tablaos. Pues cerramos con tu falseta final y damos las buenas noches a todos los oyentes y televidentes. Digo oyentes porque también hay personas que son invidentes y que nos escuchan con la voz, con el oído, y entienden lo que es el cante. Tuyo es el final, maestro.